Y le había comentado que ya se publicó la legislación secundaria con respecto a la ley FinTech y pues hay que abundar en el tema porque es muy relevante, sobre todo porque se puede convertir en un factor que pues se cumpla los objetivos de justamente inclusión financiera, pero sobre todo dinamizar aún más el sector emprendedor. Ahora que es la Semana del Emprendedor, que por cierto buscamos a la Asociación Emprendedora, pero extrañamente no había nadie en la Semana del Emprendedor. Pero bueno, son otros temas. Y está conmigo para hablar de ello, de la ley FinTech, Francisco Meré, presidente de la Asociación FinTech México. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, Rodrigo, buenos días. Buenos días. Primero preguntarte cómo explicarle a las personas la importancia de la publicación ya en el diario oficial de la ley FinTech y sobre todo, pues, cómo la está viendo el sector. Sí, mira, yo creo que primero dar un poco de contexto. O sea, tú sabes que en México, a pesar de que tenemos un sistema financiero muy sólido, digamos, un sector bancario muy bien capitalizado, tenemos varios retos todavía como país. O sea, un número uno, el sistema financiero en general es pequeño comparado con otras economías cuando se mide contra el Producto Interno Bruto, número uno. Número dos, tenemos retos importantes todavía en inclusión financiera y en acceso a crédito. Tú sabes que conforme a las cifras, inclusive oficiales, cerca del 50% de los adultos en México no tienen una cuenta de banco. Y yo te diría, eso es bastante grave desde el punto de vista de ahorro, pero sobre todo el no tener una cuenta de banco también te excluye del sistema de pagos y te excluye de insertarte en la economía digital, que tiene grandes beneficios. En temas de acceso a crédito, pues las cifras son similares, incluso en el caso de pequeña y mediana industria, que como tú sabes es el sector que más empleos genera en el país. Alrededor entre el 50 y 60% de las pymes no tienen un crédito bancario. Y entonces el uso de la tecnología puede dinamizar esto y cambiar, digamos, el entorno, ¿no? Esto no es una cosa que solamente en México. En el mundo el avance de la tecnología ha hecho que gracias a que hoy casi todos las personas, inclusive en México la penetración digital es muy grande y la penetración móvil es muy grande, pues casi que un celular, un teléfono inteligente se puede convertir casi como una sucursal de un banco o digamos, un mecanismo de tener acceso a esto. Entonces, con eso en mente, pues, y esto ya lo comentamos alguna otra vez, tú lo has comentado en tu programa. A principios de año, bueno, en marzo se aprobó una ley, la ley para regular las empresas de tecnología financieras, lo que le llaman FinTech, que justamente es uso de la tecnología para mejorar los servicios financieros y abaratar y incrementar el acceso, ¿no? Entonces, esa ley se publica, la ley tiene varios componentes, uno de ellos es la creación de dos empresas o dos tipos de empresas nuevas. Empresas de pagos electrónicos, de fondos de pagos electrónicos, que justamente lo que busca es que personas que no estén bancarizadas, que no tengan una cuenta de banco, puedan tener una cuenta de pagos electrónicos, de dinero electrónico, entre comillas, para poder justamente insertarse en la economía digital. Y también crean estas plataformas de fondeo colectivo como una alternativa tanto de democratización, diría yo, de las finanzas, porque es una alternativa nueva de financiamiento para empresas o para personas, y también una alternativa nueva, por cierto, de inversión con atractivos retornos para muchos inversionistas y ahorradores, ¿no? Ahora, este es un poco el contexto general, ya contestando tu pregunta específicamente, lo relevante del caso es que se publica la ley y la ley establece unas reglas muy generales, pero se necesitaba aterrizar en reglas concretas de cómo se constituyen las empresas, cómo operan, qué requisitos tienen, obviamente qué salvaguardas y qué necesidades de seguridad informática, etcétera, tienen que tener, y eso es lo que se publicó esta semana. Claro, y había aspectos importantes porque es de las veces que he visto que tanto tú conoces muy bien el sector bancario, digamos el más tradicional, obviamente las fintech, y son necesidades que a veces pueden tener discrepancias y parece que convergen, ¿no? Es decir, hay un equilibrio, siempre habrá unos que digan, oye, pues ellos no cumplen con la pesada regulación que nosotros sí cumplimos, y los emprendedores dicen, sí, pero ellos tienen asimetrías, es decir, tienen ventajas por los tamaños y entonces yo tengo que competir en igualdad de condiciones. Había temas delicados, por ejemplo, como la portabilidad de datos, ¿no? Que eso es importante. Si yo estoy en un banco tradicional de los grandes y me quiero cambiar, bueno, pues necesito poder hacerlo. Pero ellos al mismo tiempo pues no tienen que estar en desventaja si llega alguien con una estructura
mucho más ágil y con una menor carga regulatoria, pues que tampoco les compitan. Esa parte quedamos relativamente bien. Mira, vamos avanzando. O sea, Sí. yo creo que diría yo dos cosas. La primera es que me parece que sí fue un esfuerzo cooperativo, tanto con la industria fintech, las autoridades y obviamente la banca, en llegar a, digamos, acuerdos y aterrizar esta regulación que yo diría se acerca mucho a poner el piso parejo para todo mundo. Yo creo que claramente yo he oído expresiones de algunos bancos decir, bueno, es que deberían de tener unas reglas más robustas, porque si no son tan de condiciones igualables o son más peligrosos. La verdad es que también, y un poco comentando, siguiendo lo que tu comentario es, también los bancos tienen otras ventajas, o sea, Sí, sí. es decir, por ejemplo, por poner simplemente una, o sea, los ahorros de las personas están protegidos por un seguro bancario, el Sí. IPAB, y eso pues es una ventaja que no tienen las empresas de fintech. Esto es importante, las personas que o que pongan dinero en las empresas de pagos o que inviertan a través de crowdfunding, no están protegidos sus ahorros. Y o es sea, una su gran dinero. diferencia como inversionista, porque tú vas a revisar y dices, oye, pues si esta cosa desaparece, que es nueva y entonces, ¿no? Y no hay respaldo, pues dices, ah, bueno, ¿no? Claro, es una diferencia, pero también en consecuencia, también lo arreglas, o sea, el hecho de tener un seguro que lo Te- va a pagar los los contribuyentes, contribuyentes, sí, pues necesitas más reglas. Y claro. entonces, o sea, yo creo que lo que se logró en esta regulación es nivelar en ese sentido de tener una proporcionalidad en las reglas de mucho más ligadas al riesgo y no tanto al tipo de entidad. Por Eh, supuesto. Ahora, hay otros temas en donde hay límites, por ejemplo, en cuanto al fondeo. Ahora me comentabas fuera del aire, pues los temas de la reserva de capital es muy importante, ¿no? Que tienen que tener y que todavía es el camino que se requiere todavía recorrer para que haya mucha certeza en ello. sí, mira, yo creo que lo que comentas es muy importante. Bueno, y por eso decía, esto es un primer paso. Yo creo que hay Sí. temas, quedan como 4 temas todavía pendientes de aterrizar de la ley. En regulación secundaria muy relevantes, ¿no? Uno es el que tú comentas, el asunto de los requerimientos de capital. O sea, la regulación que se emitió pone capital mínimo con el cual se tienen que constituir estas empresas para poder operar, pero también la ley establece unos índices de capitalización en función de los riesgos a que estén sujetas las operaciones. Yo te diría muy similar a lo que existe para la Para la banca, banca, como digamos sí. las reglas de Basilea y esto. Claro, otra vez de nueva cuenta ajustado a los riesgos específicamente, y esto en algunas otras jurisdicciones del mundo se ha resuelto muy bien con índices de capitalización adecuados. Y esa regla se tiene que emitir en los próximos días porque es un insumo muy importante para cualquiera que vaya a poner una empresa, pues saber en realidad cuánto capital va a tener que tener, Requieres, claro. requerir y que su modelo de negocio vaya a ser viable, Exacto. porque digamos, finalmente estas empresas se van a poner sí con un objetivo muy claro de ser una opción de inclusión financiera y financiamiento, pero también son un negocio, ¿no? Claro. Entonces falta eso, falta muy importante lo que tú comentabas, la portabilidad de los datos. Ahí es una regla en donde todavía tenemos que avanzar y ya iniciamos unas conversaciones con la banca, porque evidentemente esos son, yo te diría, este es el tema más complejo, diría yo, o donde puede haber más recelo de los datos, que por cierto no debería ser. Fíjate que un estudio de una consultora recientemente sobre este tema de Open Banking, de que la gente sea dueño de sus datos y los pueda llevar de un banco a otro o de una institución a otra. Lo que mostró es que los bancos, y esto es para en el mundo, los bancos que no le entren a este juego pueden perder el 30% de sus ingresos. Los que sí le entren podrían ganar hasta el 20% de sus ingresos adicionales. Entonces, es un tema que yo creo que hay bancos que lo están entendiendo muy bien y tenemos que avanzar en eso. Tercera gran vertiente que yo creo que también está pendiente es la regulación sobre activos virtuales digamos, comúnmente las criptomonedas, ¿no? Hay una definición muy clara en la ley de lo que es, entre comillas, una criptomoneda, es un activo virtual que es un medio de pago aceptado. Y lo que se necesita, la ley creo que da un paso bien relevante y esta regulación en el sentido de que uno reconoce que existen. Número dos, la regulación que se emitió el lunes incluye inclusive criterios contables, cómo contabilizar esto en una institución financiera. Eso no lo tienen ni Estados Unidos. No, yo creo que es una cosa bien avanzada Sí. en México. Y número tres, bueno, lo que obviamente dice la ley es que el Banco Central, el Banco de México, tiene que emitir una regulación que establezca con cuáles activos virtuales
tanto bancos como empresas fintech pueden hacer transacciones. Esa última definición es la que todavía está pendiente. Y tenemos más o menos un horizonte cuando estarán pendientes estos 3 temas que son... Bueno, a ver, la ley, esto es importante, la ley da plazos, digamos, en los actores de la ley se establecieron plazos perentorios, plazos límites para que las autoridades emitieran estas regulaciones. Por ejemplo, la de capital, la verdad es que es un plazo muy largo porque todavía les quedaría como 18 meses. La verdad es que ya hemos hablado con las autoridades y ellos están conscientes que esto lo tienen que acelerar porque es un insumo indispensable para las empresas. Y por cierto, además también de certidumbre y solidez para los inversionistas, o sea, para la gente que confíe su dinero, que sepa que hay una regla y que tiene que tener capital para respaldar sus operaciones. En el caso de los activos virtuales, es más o menos como todavía queda como un año. O sea, digamos, a mediados del año que entra es la fecha límite que el Banco de México tendría que emitir las reglas. Y la otra parte de la banca abierta o de Open Banking, de las APIs, de portabilidad de los datos, también la fecha límite que todavía falta como 18 meses para emitir. Hemos conversado con las autoridades, ellos están interesados en adelantar estos procesos y por eso hemos empezado las conversaciones ya con la banca para llegar a estándares comunes de comunicación y cómo se da el consentimiento del cliente, etcétera. Ahora, eso me lleva a otra pregunta que no está tan vinculada a FinTech, porque ya nos diste un panorama bastante completo de en qué está. ¿Qué hay de los funcionarios? Sobre todo porque estamos en un periodo de fin de administración, va a comenzar otro con austeridad y entonces pues, habrá muchos que no van a querer trabajar. Me preocupa particularmente porque justo en estos temas en donde hay sofisticación, ha habido un diálogo largo de muchos años en donde han tenido las herramientas técnicas para poder acompañar a las empresas fintech y a lo mejor ya no van a estar. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se ve desde la óptica del fintech? Pues la administración que viene, no solo en austeridad, pero también en el diálogo que tendrá que ser natural para que tomen la estafeta y continúe. Mira, yo creo que es una pregunta muy relevante porque efectivamente, yo creo que este tema de la ley FinTech que se sacó y estas regulaciones y las que viene pendiente, la portabilidad de datos, yo siempre digo que esta es la gran revolución financiera. O sea, esta es la revolución financiera más importante y de oportunidad de modernización en los últimos 100 años del sector financiero en México. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y algo que me parece que es bastante alentador son dos cosas, ¿no? Uno, qué bueno, tenemos un marco legal, que eso le da, digamos, cierta estabilidad al tema regulatorio, porque no que las leyes no se puedan cambiar, pero digamos, hay un marco claro, institucional. Ya se ha avanzado en emitir estas reglas. Y lo relevante es que hemos tenido algunas conversaciones ya con gentes que están, digamos, cercanas al equipo del nuevo gobierno, o que son parte del equipo del nuevo gobierno, y tienen una visión muy clara de que esto es una gran oportunidad para avanzar. Cumplir objetivos que ellos han Bueno, y definido. además, por cierto, o sea, porque digamos que están congruentes con la agenda en el sentido de seguir avanzando en la inclusión financiera, en la democratización de las finanzas, en generar mayor competencia en beneficio del consumidor. Pymes, ¿no? O sea, pymes, o sea, entonces, hemos, de hecho, también ya de manera más oficial solicitado una reunión con el doctor Ursúa, un poco para platicar de estos temas de manera muy concreta, porque además nos parece incluso que hay temas o hay oportunidades muy interesantes utilizando esta nueva tecnología, por ejemplo, blockchain, lo que está atrás de las criptomonedas. En sus compras consolidadas. Esa es lo todavía que no yo tengo te iba muy a decir, claro. o sea, es un mecanismo perfecto para darle transparencia a las compras públicas. Ujú. Se puede utilizar como se utiliza en otras jurisdicciones, ya se está utilizando, digamos, por ejemplo, en Suiza, esa tecnología para hacer un mecanismo de identidad digital, Claro, sería muy bueno. que sería muy bueno. Porque las redundancias que hay en los programas sociales, pues las puedes resolver ahí, ¿no? Correcto. De una forma. Paco, es un tema muy amplio, pero en conclusión, tienen buen diálogo y no se ve tan crítico. No estamos preocupados, digamos, estamos ocupados. Eso es lo importante. Pues Paco, gracias por estar aquí. Como siempre, seguimos el tema muy de cerca porque coincido contigo, es la revolución más importante en los últimos 100 años en el sistema financiero mexicano. Y así como los teléfonos inteligentes han modificado la realidad del mundo, incluida la de México,
Me parece que el fintech es una de esas tecnologías transversales que también lo pueden modificar de manera positiva. Y yo creo que además el reto, mira, creo que como país y como industria financiera en México, tanto yo te diría bancas, seguros, casas de bolsa, empresas de fintech, tenemos que mover muy rápido porque quienes se van a mover muy rápido en el mundo son las empresas de tecnología, las famosas GAFAs, las Big Techs, Google, Amazon, etcétera. Facebook ya tiene una licencia bancaria en Europa. Y tienen todos los datos y la gente, además, los consumidores estamos acostumbrados a usar eso, o sea que ellos van a ser los grandes competidores en el mercado financiero en el mundo. Y ni hablamos, porque me contaba Sergio Rosenhaus de los Alibabas y Tencent, lo que están haciendo en China es... No estamos muy lejos de que eso pase, o sea, yo te diría que estamos a 18, 24 meses que veamos a estos jugadores entrar al mercado de México. Wow, pues interesante. Paco, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Ahí escuchamos a Francisco Meré, presidente de la Asociación de Fintech México.